Había que grabar, ya. ¿Sí? Entonces, eso, estábamos recordando cómo el algoritmo de backpropagation iba a sufrir para poder aprender estos parámetros cuando las secuencias eran muy grandes, ¿no? Porque eso significaba que tenía que hacerse como muchas etapas de backpropagation y claramente iba a pasar el problema de vanishing gradients y exploding gradients, ¿no? Porque todo dependía de que numéricamente cómo era esa matriz de pesos. Habíamos llegado hasta este punto, ¿no? Sí, en donde yo les había tratado de explicar de manera, les había tratado de explicar de manera, eh, tratando de intuir cómo sucedía esto. Y es que finalmente los gradientes de una función de redes recurrentes tiende a tener un factor que es la matriz de pesos elevada a una potencia que depende del tamaño de la secuencia. Y eso significa que cuando uno calcula los gradientes está como que multiplicando muchas veces la matriz contra sí misma. Y entonces por eso cuando los pesos eran muy pequeños, eso tiende a hacer que el gradiente sea muy pequeño, o sea, casi cero. Y cuando los valores de los pesos son muy grandes, eso tiende a hacer que los valores del gradiente sean muy grandes. ¿Ya? Entonces, miren, esta es la computación, esto es el flujo del gradiente, ¿no? ¿Cómo está pasando todo esto? Yo tengo, imagínense como que esta celda verde es la célula de nuestra red recurrente y en un determinado momento lo que ingresa es el elemento de la serie en el tiempo t, el, el, eh, el estado oculto del tiempo anterior, se concatenan y se le aplica la matriz de doble, una función lineal, luego tangente hiperbólica, que es la función de activación, y finalmente eso teníamos como salida ht. ¿Cuál es el problema? El problema es este, ¿no? Que si yo estoy haciendo backpropagation y algún error llega hasta el punto en donde está calculándose ht, necesariamente ese error tiene que pasar por todas las computaciones que se llevaron a cabo para calcular ht. Significa que tengo que pasar a través de la derivada del tangente hiperbólico, tengo que pasar a través de la derivada de este producto lineal y tengo que pasar y tratar de llevar el error hacia el tiempo anterior para que siga retropropagándose. ¿Sí? Entonces ahí estaba digamos que ahí está uno de los problemas. El problema es que el flujo del gradiente tiene que siempre pasar por ese producto lineal en donde está siendo aplicada la matriz de doble. ¿Ya? Imagínense entonces cuando yo tengo una red neuronal recurrente que ha ido procesando una secuencia en diferentes tiempos, entonces el gradiente tiene que regresar desde el tiempo 4, pasar por el tiempo 3, pasar por el tiempo 2, pasar por el tiempo 1 y todo el tiempo va como acumulando multiplicaciones de esta matriz de doble en cada tiempo. ¿Ok? Janina, para estas redes se usa siempre tangente hiperbólico en lugar de ReLU. Sí, sí, porque recuerden ustedes que había una explicación intuitiva de por qué ReLU funcionaba para imágenes principalmente, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Era por qué? Porque como las redes convolucionales generan un mapa de activación que representa una activación, por así decirlo, significa como cómo saber cuándo un patrón en una imagen es encontrado a través de un kernel. Tenía sentido que uno filtre solamente los valores positivos en una función de activación, porque eso significa que simplemente están pasando aquellos que son muy similares a un kernel. En el caso de las redes neuronales recurrentes, eh, sucede que eh, de manera general, o sea, bueno, si estás trabajando con texto, por ejemplo, entonces lo que uno quiere es que la función de salida de activación sea una función que pertenezca a un rango de una distribución entre -1 y 1, a diferencia de la sigmoide que es entre 0 y 1. ¿Ya? Eso de alguna forma crea cierta estabilidad en la red, pero igual uno puede cambiar esa función de activación. ¿Ya? Igual, por ejemplo, si uno está trabajando con, no sé, información de imágenes, vectores de imágenes que están siendo pasados a través de esa red, uno igual puede ocupar, por ejemplo, función ReLU. ¿Sí? No es una regla. ¿De acuerdo? Eh, ok, entonces eh, eso, ¿sí? Eso. Vamos a ver entonces ahora una forma de cómo lidiar con este problema de los gradientes que están siendo de alguna forma distorsionados por estos productos o cadenas muy grandes de productos de la matriz de doble. ¿Ya? El año 97
el año 1997, dos investigadores alemanes propusieron una mejora a las redes neuronales recurrentes que le llamaron las Long Short Term Memory o LSTM. Y básicamente la idea de estas redes es que te permitan poder lidiar con el problema del gradiente desvaneciente, pero además de eso, fíjate que si tú tienes una secuencia muy grande, al no poder hacer backpropagation sobre una secuencia muy grande, significa que no teníamos la posibilidad de poder hacer que la última palabra, por ejemplo, de un documento trate de aprender del contexto de algunas palabras que estaban al inicio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente el gradiente no era capaz de llegar hasta ese punto para poder hacer el fit. ¿Ya? Entonces, estas LSTM se llaman así, Long Short Term Memory, porque de alguna forma permiten poder encontrar dependencias largas en secuencias, ¿ya? Dependencias largas en secuencias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Miren, la arquitectura del LSTM inicialmente parece un tanto extraña y bastante más compleja, pero la idea es que quiero enseñarles cuál es la intuición detrás de cada cosa que se está procesando, ¿sí? Y después lo vamos a ver como algo bastante natural y que en realidad tiene sentido para poder lidiar con el problema de los gradientes desvanecientes, ¿ya? Miren, la arquitectura de un LSTM, ¿sí? Es esta cajita redondeada que ustedes ven aquí con líneas punteadas, ¿sí? Eso va a ser ahora lo que va a servir, digamos, como una célula, ¿sí? Dentro de esta red neuronal. Y lo que vamos a hacer ahora, hay una diferencia primero, notable, y es que los inputs ya no van a ser solamente la entrada del término y el estado oculto anterior, sino que además vamos a introducir un nuevo estado latente anterior, que le vamos a llamar C, ¿ya? En el paper original, los autores proponen como que este C funciona como una forma de memoria, ¿ya? Es como que, imagínense ustedes, es como que H y T en conjunto tratan de aprender información de la secuencia hasta un determinado punto y que ambas interoperan de manera distinta. Ya vamos a ver cuál es su rol. Pero esa es la idea. La idea es que ahora, del tiempo anterior, yo voy a tener el estado oculto anterior, la memoria anterior y el input en ese tiempo. Esas son las entradas y las salidas de esta celda van a ser ahora el estado oculto actual H y el nuevo valor de memoria C. ¿De acuerdo? Se supone que estas dos salidas pasan a la siguiente etapa en donde uno procesa la siguiente secuencia, el siguiente elemento de la secuencia y así continuamos. ¿Ya? Eso es la primera diferencia. ¿Sí? Fíjense que hay una entrada más y una salida más que una red neuronal recurrente normal. ¿Ya? Entonces, miren, estos datos de entrada, ¿sí? Estos datos de entrada se van a procesar de maneras distintas. ¿Ya? Pero para empezar, van a haber diferentes flujos dentro de esta red. Fíjense que ya no es simplemente concatenar la entrada con el vector oculto y aplicarle una función, sino que hay ahora un proceso más complejo. Miren, yo voy a calcular, ¿sí? Voy a calcular 4 funciones distintas, ¿ya? 4 funciones distintas, a las que le voy a llamar I, F, O y C gorrito, ¿ya? I, F, O y C gorrito, ¿ya? Fíjense ustedes que estas funciones son todas en forma muy similares. ¿Por qué? Porque fíjense, la función i, por ejemplo, toma en cuenta el vector x y el vector ht-1 y las multiplica por una matriz de doble i. ¿Sí? Un producto lineal, pero con sus propios parámetros. O sea, hay unos parámetros para la función i, wi y b sub i. Y además, fíjense que estoy aplicando aquí una función sigmoide. ¿Ya? Una función sigmoide. Recuerden ustedes que la función sigmoide retorna valores entre 0 y 1. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta porque luego quiero saber cómo voy a utilizar esta función i en algún momento. Entonces, la función i es una función lineal con sigmoide. La función f es otra función lineal con sigmoide, pero fíjense que tiene parámetros distintos, wf y bf. La función o también utiliza una función lineal y un sigmoide, pero con parámetros distintos, wo y bo. ¿Sí? Y la función c-gorro va a ser un tanto distinta porque, además de ser un producto o una función lineal, voy a aplicarle una función tangente hiperbólico.
La única diferencia aquí va a ser que las tres primeras funciones me van a retornar valores entre 0 y 1, y la función C gorrito me va a retornar un valor entre -1 y 1. ¿Ya? Entre -1 y 1. Esa va a ser la única diferencia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué uno tiene cuatro funciones distintas con diferentes parámetros? ¿Ya? Es porque estas funciones van a cumplir un rol. ¿Ya? Estas funciones van a cumplir un rol en particular. Por ejemplo, la función i se le llama i porque es como una función de input. ¿Ya? Es como una función de input en donde yo quiero aprender, ¿sí? Yo quiero aprender eh, eh, qué tanta información quiero sacar de los datos que están entrando. ¿Ya? Tengo una función f que lo que va a hacer es, se llama f por forget, porque es como olvidar. Es una función que me va a permitir saber, por ejemplo, qué tanto quiero retener información del pasado o olvidarme de la información del pasado. Por eso se llama forget. Y la función o es como una función de output o de salida, y de alguna forma es como que yo estuviera aquí tratando de componer qué tanta información quiero pasar hacia adelante, qué tanta información quiero que vaya hacia la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer con estas funciones. Miren, la nueva memoria de este tiempo, la nueva memoria del proceso actual, se va a componer de esta función que está aquí. Fíjense, estoy multiplicando f por la memoria anterior, ¿sí? F por la memoria anterior, más el input por la nueva potencial memoria. ¿De acuerdo? Más el input por la nueva potencial memoria. Esta notación de círculo con un punto en medio, eso es el producto Hadamard. ¿Ya? El producto Hadamard es que estos dos funciones son vectores del mismo tamaño y simplemente lo que estoy haciendo es multiplicando componente a componente. ¿Ya? No es un producto punto, ojo, no es un producto punto que reduce todo a un solo número, sino que estos son dos vectores del mismo tamaño que se están multiplicando punto a punto y me resulta en un vector del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué es lo que está pasando con estos productos, con estas funciones. Primero, ¿ya? Lo tenemos, de hecho, lo tengo por aquí, ¿ya? Primero, miren, cuando, cuando el valor de ft, ¿sí? Cuando el valor de ft sea 0, ¿ya? Cuando el valor de ft sea 0, significa que ese valor se está multiplicando por la memoria anterior y por lo tanto lo que estoy haciendo es descartando toda la memoria anterior. ¿Sí? Tiene sentido, ¿cierto? Cuando f de t sea 0, lo que estoy haciendo es descartando toda la memoria anterior porque se va a anular. Por el contrario, cuando f de t sea cercano a 1, ¿sí? Lo que estoy haciendo es preservar toda la memoria anterior. ¿Sí? Preservar toda la memoria anterior. ¿De acuerdo? Vamos al otro término. En el otro término, cuando, cuando el valor del input sea 0, significa que voy a descartar toda la información candidata de la nueva función de memoria, que es cgorrit. ¿Ya? Voy a descartar toda esa información. Sin embargo, si i de t es 1, significa que voy a tomar todo el contenido de esa nueva función potencial cgorrito y la voy a sumar con lo que me salga del paso anterior. ¿De acuerdo? Las posibles combinaciones que existan entre ft y it, fíjense que define qué tanta información retengo en la memoria o qué tanta información olvido de la memoria. ¿De acuerdo? Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo hace eso la red? O sea, ¿cómo la red entiende si tiene que olvidar algo o si tiene que retener algo? Bueno, fíjense que ft y dt son funciones con parámetros aprendidos. Y como son funciones con parámetros aprendidos, automáticamente el modelo se va a dar cuenta cuándo tiene que olvidar algo y cuándo tiene que preservar algo. ¿Ok? Cristóbal, el ft de hoy es el i de t más 1 de mañana, entonces. Es el i de t más 1 de mañana. Eh, no necesariamente, es que fíjense que aquí no se están directamente computando ft contra it, sino que ft y t sirven como gates.
¿sí? Se fijan que ft y t sirven como gates para permitir saber qué tanta información tomo de la memoria anterior y qué tanta información tomo de la nueva memoria. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea, cierto? ft está controlando qué tanto tomo de la memoria anterior y t está controlando qué tanto tomo de la nueva memoria. ¿Sí? ¿Ok? Y una vez que yo calculo la memoria, que es este valor de CDT, entonces ahora sí, a este CDT le calculo tangente hiperbólico, una función de activación, ¿sí? Y la multiplico por ODT. Fíjense que aquí cumple un rol ODT también, ¿sí? ODT cumple el rol de saber qué tanta información tomo de la memoria para tenerla como salida del estado oculto, ¿sí? ¿Qué tanta información tomo de la memoria para tenerla como salida del estado oculto? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eh, interesante, ¿no? Interesante, fíjense. Estoy haciendo que la misma red sea capaz de aprender cómo tiene que manejar la información. O sea, estoy haciendo que la red misma sea capaz de tratar de encontrar un buen balance entre permitir información previa, temporal, o eliminarla y tomar nueva información. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, me perdí ahí un poco. La salida de la red entonces no es la salida como tal, es el HT. Eh, ya, ojo que aquí el cambio en esta arquitectura es la forma como se calcula HT y CT. Pero si tú quieres calcular la salida, aplicas lo mismo que en la red neuronal recurrente. Y es que HT pasa a una capa lineal que te genera una salida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso no cambia. Profe, y ¿Sí? los tamaños de los distintos parámetros, el I, el F y el O, son de las mismas dimensiones o pueden ser distintos? Eh, tienen que ser de las mismas dimensiones. Ah, ¿Sí? porque están concatenados. Sí. Tienen que Ah, ser de las mismas dimensiones para, sí, para que las puedas operar y te puedan permitir calcular CDT, por ejemplo. ¿Sí? Y de hecho, eso hace más fácil el procesamiento, como lo vamos a ver luego, porque por ejemplo, si son del mismo tamaño, entonces tanto I, F como O y como C se pueden calcular directamente en un solo producto matricial, porque puedes concatenar todas las matrices, multiplicarlas por el mismo vector concatenado X, HT-1 y obtienes toda la salida directamente sin tener que hacer 4 funciones por separado. ¿Entiendes? sería como el equivalente, o sea, no el equivalente, pero como cuando veíamos la capa convolucional, que era como volumétrica, la destaqueamos como en canales, pero con los doble. Sí, sí, porque fíjate, miren, justamente acá tenía yo una diapo y es esto. ¿Sí? En realidad las cuatro matrices, ¿sí? Las cuatro matrices de pesos se concatenan. ¿Sí? Se concatenan de manera que cuando tú tengas XH concatenado, al multiplicarlo por esta matriz, directamente te sale un vector que ya contiene toda la información de las cuatro funciones, a las cuales les aplicas al primer grupo sigmoide, al segundo grupo sigmoide, al tercer grupo sigmoide, al cuarto grupo tangente hiperbólico, y ya tienes la salida de I, F, O y G. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Sí? En realidad en la práctica se hace eso, en la práctica es un solo conjunto de parámetros, solamente que están siendo tomados por bloques para cada una de las funciones. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? ¿No? Ok, entonces, fíjense lo que pasa. Este gráfico muestra, ¿sí? Este gráfico muestra qué es lo que pasa con el backpropagation. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el backpropagation? Principalmente, ¿qué es lo que pasa con el backpropagation a través del valor CT, que es la memoria? ¿Sí? A través del valor CT, que es la memoria. Fíjense ustedes que aunque el cómputo de CT sea una función que es más compleja,
en donde interviene una función f, el ct-1, la función i y la función g, aunque uno tenga esas funciones, este g es el c gorrito que teníamos anteriormente, aunque uno tenga esas funciones, fíjense que existe la chance de que en una circunstancia en particular, el gradiente o el error que llega hasta ct pase directamente hasta ct-1. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede cuando, fíjense que en esta función hay un caso en donde c de t es igual a c de t-1. Y es cuando f vale 1, y es cuando i y g podrían tener cualquier valor, pero básicamente cuando f tiene un valor de 1, entonces ct es igual a ct-1 y por lo tanto el gradiente pasa directamente desde ct hasta ct-1. Recuerden ustedes, la clase pasada alguien mencionó, ¿no? O sea, ¿cuál es el truco para hacer que una red de estas aprenda? El truco es siempre hacer un shortcut, ¿no? El truco es permitir que haya un camino por el cual los errores puedan fluir sin necesidad de tener que multiplicarse por algo que los perjudique al momento de calcular numéricamente, por ejemplo, el error. ¿Sí? Entonces, en esta red, ¿sí? En esta red, es posible que el gradiente que está en este valor de ct pase sin desvanecerse tanto hasta ct-1. Y eso garantiza de esa forma que el gradiente pueda hacer shortcuts en todo el procesamiento. ¿Sí? No necesariamente hay que esperar que un gradiente entre por ht y pase por todas estas funciones complejas hasta llegar a ht-1, sino que uno ya puede hacer eso a través de los valores de las memorias, ¿sí? Que sirven también, o sea, es un valor de memoria, pero a la vez sirve como shortcut, como atajo para los gradientes del backpropagation. ¿Ok? Y entonces, si uno ve como esto temporalmente, uno tendría algo así. ¿Existe la chance de que haya un error en C3 que pueda ser pasado en gran medida hasta C2? ¿Sí? Y desde ahí pasado en gran medida hasta C1 y de ahí pasado en gran medida hasta C0, de manera que no se perjudica mucho el flujo de gradiente a través de la red. ¿Ok? Y esto obviamente ayuda a que uno pueda, por ejemplo, comenzar a procesar secuencias que son más largas y tratar de encontrar dependencias entre ellas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, eso significa que como hay una carretera como libre del C en caso de que fluya, significa que cuando uno implementa el método forward debiera haber como dos carreteras, pues, ¿no? Ya no vamos aplicando una función sobre otra como lo hacíamos en la primera, sino que sería como eso y estaría la C para que después el grafo computacional de alguna manera te deje las dos bifurcaciones, ¿no? O Eh, nada que... sí, pero date cuenta que en realidad el proceso es uno solo. O sea, uno hace igual una sola pasada forward, porque fíjate que, de hecho, HT depende de CT. Entonces, al momento, lo primero que tienes que hacer es calcular CT en todo momento, para luego calcular HT. Pero al momento de hacer el backpropagation, el error viene por ambos lados. El error viene por H y el error viene por C. ¿Sí? Sin embargo, el error que viene por C es capaz de retroceder hasta la celda anterior. Y basta eso. O sea, por ejemplo, basta con que algún error aquí en C3 pase no voy a decir igual, pero pase aproximadamente mucho de ese error, pase hasta este punto, ya es capaz ese error de poder meterse a este nuevo módulo y hacer las actualizaciones que necesites. ¿Sí? Entonces, eso, la idea es tener las chances de que en todo momento, en cada punto temporal, hay un buen cálculo de error para poder hacer el ajuste de los pesos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero cuando llega a una celda que no tiene que pasar de largo, ajusta, o incluso si llega hasta la primera, no sé, ajusta Ujú. los pesos, todos los pesos, el WI, F, O, C. Sí, porque fíjate que eh, hay una razón, ¿sí? Habría una razón por la cual uno no pasa de C sub 1 a C sub 0, por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes van a ver la función, ¿sí? Hay una razón para que el error no pase de C sub T hacia C sub T menos 1, y es cuando. Es cuando la función f vale 0.
¿sí? Si la función f vale 0, entonces ct no depende de ct menos 1, sino que ct depende de esta otra cosa, ¿sí? Y tiene sentido porque cuando haya backpropagation hasta ese punto, es porque la red se dio cuenta de que en ese punto ya no tiene que ir hacia atrás, sino que tiene que ir a tratar de fitear mejor cuáles son las matrices WI y la matriz WC. ¿Sí? Y justamente ahí está lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo la red? Está olvidando. ¿Sí? Está olvidando. Y su forma de olvidar es que hasta cierto punto se dé cuenta que el gradiente ya no tiene que pasar por C, sino que tiene que meterse a la otra parte de la computación a tratar de aprender algo más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, si sigue de largo y llega hasta el comienzo, Ujú. ajusta solamente WC. Y si se No, queda entre medio, es que, ajusta. no, es que ajusta todo. Fíjense ustedes que el valor de C no solo depende de CT-1, también depende de I y de C gordo. ¿Sí? Entonces, cuando esto es una suma, es como que tú tuvieras f de x más g de x. Cuando tú calculas la derivada, es que vas a calcular la derivada de f de x con respecto al parámetro más la derivada de g de x con respecto al parámetro. Entonces, en realidad, si es que si hay error entrando también a las matrices de doble I y a la matriz de doble C. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense, y de hecho, si ft es diferente de 0, uno también ajusta WF, porque la derivada te va a salir WF también. ¿Sí? Una duda, pero en ese caso entonces siempre que uno mezcle una operación como de suma, como ST, donde involucre como dos funciones, o tenemos ST, FT, Ujú, ST-1, ujú. actuaría en el grafo de gradientes como un gate. Actúa como un gate para el caso de C y, y CT-1, pero actúa como un gradiente normal entrando al resto de funciones. Perfecto, perfecto, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, fíjense ustedes, aquí el efecto que está pasando es este. Aquí llega un error. ¿Sí? Aquí llega un error. Y entonces, ese error tiene las chances de volver hasta este punto, pero además ese error se mete a estas funciones y hace el fit de f, i, g y o. ¿Sí? Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que ahora ya no dependes de estos parámetros para hacer el fit de lo que viene anteriormente, porque el gradiente hizo el shortcut hasta ese punto y desde ahí reinicias todo el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Que ese era el problema de la red normal, ¿no? El problema de la red normal era que el gradiente tenía que meterse a los productos de las funciones. Y al meterse al producto de las funciones, ahí es donde comenzaba a degradar, porque tenía que multiplicar por W n veces. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ok. Entonces, eh, durante mucho tiempo, estamos hablando que esta arquitectura surgió en el año 1997, durante mucho tiempo, podríamos decir que más de 15 años, esta red neuronal LSTM se utilizó mucho, ¿sí? Se utilizó mucho. De hecho, una de las primeras aplicaciones de las redes neuronales recurrentes tipo LSTM era el speech recognition, ¿sí? En el que a veces nosotros decimos, porque bueno, en realidad el boom del deep learning surge con AlexNet en el año 2012, cuando hubo toda esta cosa de ImageNet y todo esto, pero antes del año 2012 ya existían aplicaciones comerciales que utilizaban redes neuronales. Speech recognition era una de esas cosas, ¿sí? O sea, hacer speech recognition, eh, cosas del habla, ¿no? Eh, esas aplicaciones existían ya antes del año 2012, ¿sí? Y eran gracias a tecnología que utilizaba ese tipo de redes, las redes LSTM. Para, en ese caso, no para texto, pero sí para, por ejemplo, señales de audio, ¿ya?
Y como fue todo este boom de las redes neuronales el año 2012, entonces no faltó por ahí alguien que pensó en que, si bien es cierto, el STM funcionaba bastante bien, ¿sí? Si bien es cierto, el STM funcionaba bastante bien, uno de los problemas que tenía el STM es que como tienes que calcular 4 funciones para poder hacer todo el proceso, eso de alguna forma era no tan eficiente, ¿ya? Entonces, el año 2015 se propuso una red neuronal, que son los Gated Recurrent Units, o GRU, en donde estas redes neuronales mejoran la forma como se hacen los cómputos del STM, pero en lugar de utilizar 4 funciones para hacer el proceso de, de cálculo, ¿sí? Se redujo a 2, ¿sí? Se redujo a 2 funciones, que se les llamó como el reset gate y el update gate, ¿ya? Entonces, al usar solamente 2 gates, esto era bastante más eficiente en tiempo y en cómputo que el STM. Los resultados no eran exactamente los mismos, había un trade-off, porque básicamente al reducir la cantidad de parámetros también la capacidad de la red se reducía un poco. Sin embargo, los resultados eran comparables, o sea, uno llegaba a tener igual un buen performance de este tipo de redes GRU a cambio de tener un poco más de rapidez, ¿ya? Entonces, básicamente, las GRU redujeron el trabajo a 2 funciones. Fíjense que tenemos ahora la función R y la función Z. La función R sigue siendo una función lineal que toma en cuenta X y HT-1 con sus respectivas matrices de parámetros. Y ZT es otra función lineal que sigue teniendo en cuenta a la entrada y a los estados ocultos anteriores con sus respectivas matrices de pesos. Y una vez que nosotros calculamos estas 2 funciones, de nuevo con la función de activación sigmoide, ¿sí? El potencial estado oculto candidato, que anteriormente era como esta función C, ¿sí? Solamente que ahora es un único valor, ¿sí? El potencial estado oculto candidato se calculaba utilizando esta función, ¿sí? Fíjense que en esta función lo que tenemos es el input, ¿sí? Hay 2 cosas que entran en juego aquí, ¿sí? Es el input, ¿ok? Más la compuerta de reset multiplicada por el estado oculto anterior por una matriz de pesos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora quien va a controlar qué tanto tomo del estado anterior es esta función R. Por eso se le llama función reset, ¿sí? Por ejemplo, si la función reset es 0, ¿sí? Entonces significa que el estado oculto candidato solo toma en cuenta el input actual y ya no toma en cuenta el histórico. Si la función de reset es 1, significa que en el tiempo t dado estoy tomando en cuenta el término t y el estado oculto anterior, ¿sí? Y variaciones, ¿no? Porque R podría ser un valor cualquiera entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que estamos haciendo los pasos de olvidar, resetear, actualizar y preservar en una sola operación, ¿sí? En una sola operación. A diferencia de lo que se hacía con el STM, en donde un par de operaciones que hacen esto en contraste, ¿sí? Y luego, ¿sí? Y luego, una vez que yo tengo el estado oculto candidato, entonces el estado oculto actual se computa como simplemente una combinación lineal. ¿Sí? Fíjense que es una combinación lineal simple entre el estado oculto anterior y el estado oculto candidato, usando la función z, solamente que ahora, a diferencia de utilizar diferentes funciones para ht-1 y para ht, utilizo z y 1 menos zt. Básicamente lo que estoy haciendo es una combinación lineal entre el estado oculto anterior y el estado candidato oculto actual. ¿De acuerdo? Y eso, entonces se redujo la cantidad de parámetros, se redujo la cantidad de cómputo, se redujo la cantidad de gates, el comportamiento era aproximadamente similar, ¿de acuerdo? El comportamiento era aproximadamente similar y el rendimiento no se degradaba tanto con respecto a un LSTM. Entonces, por ejemplo, uno en la práctica puede utilizar las funciones GRU o las unidades GRU para hacer cosas de aplicaciones. Es común, por ejemplo, en cosas de video, por ejemplo, en aplicaciones de análisis de video, uno encuentra mucho el uso de GRU en lugar de LSTM. Y es porque cuando uno usa videos, claramente uno tiene también como mucha cantidad de información. Entonces, entrenar una red neuronal sobre una colección de miles de horas de video
obviamente necesita de redes que sean más eficientes, ¿ya? Hay datasets, por ejemplo, como hay un dataset de YouTube, por ejemplo, que tiene como miles de horas de video para hacer cosas de aprendizaje en videos. Hay un dataset eh, que se llama Kinematics. ¿Sí? Este dataset Kinematics también tiene como miles de horas de video, entonces imagínense hacer el procesamiento de toda esa cantidad de datos necesitaba de, obviamente, redes recurrentes que sean más eficientes, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ok? Miren, si uno mira la estructura de una red true, entonces nos damos cuenta de que existen, sigue existiendo la posibilidad de poder hacer que los gradientes tengan atajos, ¿sí? Tengan atajos a través de esta estructura, porque si llega un error, por ejemplo, a HT, entonces existe una forma de que ese error pase hasta HT-1 sin mucho cambio. Y además, ese error entra a hacer el fit de los parámetros en el tiempo actual, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hasta ahora nosotros lo que hemos visto es simplemente una red neuronal recurrente que tiene en esencia una sola capa. Una sola capa me refiero a que hay un solo conjunto de parámetros que están analizando la secuencia en cada tiempo. Sin embargo, uno puede crear redes neuronales recurrentes, LSTM, GRUS o cualquier variación. Uno puede crear redes neuronales recurrentes multicapa. ¿Ya? Redes neuronales recurrentes multicapa. ¿De acuerdo? Una red neuronal recurrente multicapa es aquella en donde, por ejemplo, hay una primera capa que se encarga de analizar la primera secuencia, ¿sí? La secuencia inicial, por ejemplo, y en cada tiempo hay una salida, ¿cierto? Hay una salida que es, por ejemplo, pues podría ser el estado oculto o podría ser la salida I, ¿sí? La salida I en cada punto, ¿de acuerdo? Yo utilizo esas salidas para utilizarlas como una secuencia de una segunda capa, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, al inicio acá tengo como palabras de una aplicación de texto. Esas palabras en este módulo se convirtieron en vectores, pero igual sigue siendo una secuencia la salida. La salida sigue siendo una secuencia de vectores. Esos vectores los tomo y los utilizo para alimentar otra capa de la red recurrente. Y de nuevo en esa capa podría yo querer utilizar otra capa y otra capa hasta tener la salida final. ¿De acuerdo? Ahora, en la práctica, uno no emplea muchas capas en una red neuronal recurrente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay varios desafíos. Una es el tema computacional y lo otro es que, la verdad, no es necesario crear redes tan profundas. ¿Ya? Vamos a ver en nuestro ejemplo que basta con que uno cree una red de 2 o 3 capas. Uno ya tiene un performance bastante decente para hacer aplicaciones en texto, por ejemplo. ¿Ya? Así que uno no ve redes neuronales recurrentes de, no sé, 100 capas, por ejemplo. ¿Ya? Eso no. De hecho, ni siquiera es práctico, creo, a nivel computacional. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? las redes recurrentes que vimos al principio cuando nos pasó eso como los 4 tipos, Ujú. eh, ¿son LSTM, GRU o son sin ninguna de esas cosas? ¿Te refieres a esto?
Cuando vimos sequence to vector, vector to sequence, Esto, esto, sí. en realidad es, o sea, LSTM, GRU y las redes neuronales recurrentes básicas, todas son redes recurrentes. Entonces, estas aplicaciones podrían ser con cualquiera de esas tres. Ah, ya. Ok. Sí, sí. Lo que las diferencia es simplemente lo que hay dentro de cada uno de estos redondos verdes. ¿Sí? Lo que hay dentro de cada uno de estos redondos verdes podría ser una red plana, podría ser un LSTM o podría ser un GRU. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Hay una pregunta en el chat. Profe, en las multilayers RNN, ¿todas las capas deben ser recurrentes? Sí, porque fíjate que cada capa genera una secuencia. O sea, el input es una secuencia. Y como el input es una secuencia, la primera capa genera una secuencia. Por lo tanto, la siguiente capa tiene que ser una red recurrente. Esto te genera una secuencia, por lo tanto, tiene que ser una capa recurrente. Genera una secuencia así, hasta que la última salida, ¿sí? La última salida, esa última salida eh, va a ser utilizada para la tarea, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres clasificar un texto o clasificar una secuencia, probablemente te va a servir solo la última salida de la última elemento de la secuencia. Esto va a ser un vector que luego tú lo introduces a un MLP y haces la clasificación. ¿De acuerdo? Pero después de las capas recurrentes no podría tener un par de capas MLP. Sí, eso. Por eso, como te digo, o sea, pero fíjate que después de las capas recurrentes, eso ya no sería una red neuronal recurrente. ¿Sí? Si tú le llamas multilayer RNN, es porque tienes varias capas RNN. Cuando se termina el multilayer RNN, tú puedes poner lo que quieras después, porque al final simplemente son números los que salen. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Ahora, hay una cosa que nosotros no hemos analizado, no hemos tocado, no nos hemos percatado, y es que en todo momento estamos analizando una secuencia de izquierda a derecha, ¿cierto? En todo momento analizamos una secuencia desde el X0, que sería el primer elemento de la secuencia, y luego el X1, y luego el X2, luego el X3. Fíjense que es direccional, ¿sí? Es direccional, ¿no? Empiezas en un lado y te vas consumiendo la secuencia en una dirección. Bueno, existe una forma de cómo hacer que una red neuronal recurrente sea bidireccional. Y básicamente, la idea es la siguiente, es que va a haber una red recurrente que consume la entrada en el orden que hemos visto hasta ahora, desde la parte de la izquierda hacia la derecha, pero hay otra red recurrente con otros parámetros que consume la entrada en el orden inverso. Entonces comienza a consumir la entrada desde el lado derecho y comienza a hacer el trabajo de consumir la entrada hacia la izquierda. ¿Sí? En términos funcionales, es como que yo tuviera dos capas recurrentes, pero que funcionan juntas. Una recorre la secuencia en un sentido, la otra recorre la secuencia en el otro sentido. En un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo hago es como pasar la secuencia con la primera dirección, paso la secuencia con la segunda dirección, cada módulo me generó salidas de H y de valores de salida, lo que hago simplemente es concatenarlas. Entonces, por ejemplo, hay una función de estado oculto en la dirección derecha, hay una función de estado oculto en la dirección izquierda. Las concateno, ¿sí? Las concateno, y en algún punto determinado, la salida es esa concatenación de esos dos vectores, uno que venía por la izquierda y el otro que venía por la derecha, con sus parámetros de pesos, con sus vías y la función de activación que uno quiera para poder generar la salida. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de una red neuronal bidireccional? Es que estoy aprendiendo dependencias de la secuencia en ambas direcciones. ¿Ya? Aprendiendo las dependencias de la secuencia en ambas direcciones. ¿Para qué serviría eso? Por ejemplo, fíjense ustedes que en traducción, ¿sí? En traducción, algunos idiomas
algunos términos dentro del idioma podrían darle contexto a una traducción, pero es una palabra que no estaba digamos, como en las palabras anteriores a ella, sino que más bien en palabras posteriores. ¿Sí? Entonces, con esto tú estás aprendiendo contexto tanto del pasado como del futuro, hablando en términos de cómo se compone un lenguaje. ¿Ya? ¿Tiene Profe, sentido? pero ahí se sabe cuando algo es del pasado y cuando algo es del futuro. Sí, porque tú tienes el texto, por ejemplo. ¿Sí? Tú tienes el texto y tú sabes que en un determinado momento una palabra, su pasado son todas las palabras que están antes y su futuro son todas las palabras que están después. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Miren, las redes neuronales LSTM y GRU solucionan de alguna forma el problema de vanishing gradients. O sea, solucionan el problema de que el gradiente no se desvanezca. Pero hay un problema que todavía falta solucionar y que muchas veces es un problema serio e importante al momento de entrenar estas redes. Y es cuando los pesos crecen mucho. Es cuando los gradientes, perdón, crecen mucho. Entonces, una técnica que se suele emplear mucho, ¿sí? Una técnica que se suele emplear mucho en redes neuronales recurrentes es la técnica de gradient clipping. ¿Sí? Básicamente esta técnica lo que me dice es, yo lo que voy a hacer es controlar cuál es el máximo valor posible que puede tener un gradiente. ¿Sí? Cuando haya un gradiente en mi modelo que crezca más allá de un valor que yo establezco, entonces lo que voy a hacer es clipping. Es decir, si por ejemplo yo le pongo como valor de referencia 10, cuando un gradiente pase el valor de 10, yo lo que voy a hacer es truncarlo a 10. ¿Ya? Hay una explicación de eso y la explicación es con respecto al análisis de la función de optimización con respecto a su constante Lipschitz continua. ¿Sí? Que es una constante que me dice qué tanto tiene que haber de variación en una función con respecto a los parámetros para poder saber que la función es suave. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿sí? Básicamente lo que uno hace cuando tienes un gradiente que es excesivamente grande, ¿ya? Lo que vas a hacer es, como el gradiente es un vector, lo vas a normalizar y luego lo vas a escalar con respecto al valor de clipping que tú le estás poniendo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un gradiente que en magnitud tiene valor 100, lo uniformizas a 1 y lo multiplicas por 10, que es tu valor. Significa que ese vector que tenía magnitud 100 lo estás acortando a un vector de magnitud 10. ¿Ya? Ahora, claramente uno está modificando los gradientes. Y al modificar los gradientes, entonces puede haber un problema para la optimización. ¿Cierto? Sin embargo, a nivel teórico, todavía se desconoce cuáles podrían ser los posibles efectos secundarios de esta técnica. Sin embargo, cuando se aplica en problemas reales, esta técnica funciona. ¿Ya? No hay un soporte teórico para saber por qué, cómo y cuándo funciona, pero cuando se aplica, permite que la red converja. Y si la red converge es porque está funcionando. ¿De acuerdo? Sin embargo, como les digo, no hay hasta la fecha un estudio ni un soporte teórico para saber por qué gradient clipping es una técnica, una heurística que funciona. Funciona bastante bien. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe, continúe nomás. Ok, bien. Vamos a ver el notebook. ¿Sí? Hay un notebook en nuestro repositorio. Hay un notebook en nuestro repositorio en donde vamos a hacer clasificación de textos. ¿Ya? Clasificación de textos. ¿Verdad? Si ustedes desean, pueden abrir el notebook. ¿Sí?
¿Ok? Yo voy a conectarlo por aquí. Ok, miren, el notebook, ¿sí? El notebook eh, contiene bastante documentación, texto intermedio, comentarios, ¿sí? Yo voy a tratar como de explicarles de alguna forma lo que está pasando aquí. Probablemente, por ejemplo, voy a enfocarme como en tratar de que entiendan la idea de cuál es el preprocesamiento para poder hacer la parte del texto, ¿ya? Y en la arquitectura de la red, ¿ya? Y luego probablemente les deje como ejercicio que ustedes corran el notebook, porque ustedes pueden correr todo el notebook y darse cuenta de cómo va aprendiendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo unos reviews, ¿sí? Tengo unos reviews en inglés, ¿ya? Tengo unos reviews de productos, no, perdón, de películas, ¿ya? Reviews de películas, y tengo las etiquetas de los reviews, ¿ya? Las etiquetas de los reviews me dicen si un review es positivo o negativo. Si es positivo es porque está hablando bien de una película, si es negativo es porque está hablando mal de una película, ¿ya? Entonces, voy a descargar la data primero, ¿sí? La data viene en forma de archivos, ¿ya? Archivos de texto. Los reviews, hay un review por cada línea en el archivo de reviews y una etiqueta por línea en el archivo de labels, ¿ya? Voy a leer todo el texto en strings simples, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar cuáles son la forma como vienen los reviews, ¿no? Aquí estoy imprimiendo, por ejemplo, los 200 primeros caracteres del archivo de reviews, que es lo que tienen aquí, ¿sí? Y los 20 primeros caracteres del archivo de labels. Fíjense que los he cargado como cadenas, todo, o sea, como una sola cadena que contiene todo el archivo, ¿ya? Luego vamos a hacer el preprocesamiento para dividir cada una de estas cosas con respecto al salto de línea, por ejemplo, y hacer este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preprocesar estos datos. Primero, ¿sí? Primero, los signos de puntuación los voy a eliminar, ¿ya? Los voy a eliminar. Para esta aplicación los voy a eliminar, pero, por ejemplo, uno también podría tener en cuenta los signos de exclamación, por ejemplo, ¿sí? Que son los que te permiten añadirle como cierto estrés a una frase, ¿no? Pero yo los voy a eliminar por ahora, ¿ya? Los vamos a descartar. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es descartar todos los signos de puntuación. También lo que voy a hacer es convertir todas las mayúsculas a minúsculas, de manera que así uniformizo las palabras que están presentes en estos reviews. Sí, aunque no es necesario aquí, ¿no? Aquí en Python hay un paquete que se llama punctuation, que me devuelve como cuál es el string de todos los signos de puntuación posibles en el lenguaje, y después simplemente lo que uno hace es filtrar. Es un filtro simple con strings. ¿Ya? También voy a remover los saltos de línea, ¿sí? Y voy a juntar todo el texto de nuevo. ¿Qué es lo que quiero lograr aquí? Quiero dejar el texto como simplemente un conjunto de palabras, ¿ya? Quiero dejar el texto como simplemente un conjunto de palabras, ¿ya? De esa forma, entonces, cuando yo le aplique split a esa cadena en la que eliminé los saltos de línea, lo que tengo ahora es esto. Miren, tengo una gran lista en donde cada elemento es una palabra dentro de esa lista. ¿De acuerdo? Ahora, hasta ahora tengo strings, ¿sí? Sin embargo, recuerden que en una red neuronal yo lo que necesito es que cada uno de estos strings esté representado por un vector numérico, porque ese vector numérico tiene que entrar a la red neuronal para que se multiplique por una matriz de pesos, por ejemplo. La forma común como se hace esto es convertir las palabras a tokens. El token es un número. El token es un número único que representa a cada palabra. Por ejemplo, la palabra Bromwell la voy a representar con el número 10. La palabra Hike la voy a representar con el número 5. La palabra is con el número 2. Y así. ¿Sí? Es básicamente convertir cada palabra a un número identificador único. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer utilizando algunas cosas, algunos utilitarios y clases de Python. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es ordenando las palabras por frecuencia. O sea, voy a contar cuántas veces se encuentra cada palabra y para eso utilizamos la clase counter del paquete collections de Python, que automáticamente hace eso, ¿sí? Y también la ordenamos, de tal manera que ahora
voy a tener yo todas las palabras junto con sus ocurrencias ordenadas por ocurrencia de manera decreciente. Y luego lo que voy a hacer es simplemente construir un vocabulario. Ese vocabulario significa que va a ser un diccionario, de tal manera que cuando yo le ponga una palabra, por ejemplo, yo diga diccionario de Bromwell, me retorne el índice, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, básicamente es eso, construir un diccionario, ¿ya? Lo contrario también lo necesito. También necesito saber, cuando dado un número, cuál es su palabra, ¿ya? Y eso lo estamos haciendo en la parte de abajo con reviews its, ¿ya? No, perdón, lo que estamos haciendo aquí es convirtiendo cada palabra, ¿sí? Convirtiendo cada palabra a su número entero. ¿Sí? Recuerden ustedes aquí, ¿no? Por ejemplo, Bromwell High is a cartoon comedy, ¿sí? Entonces, cada una de estas palabras la quiero representar ahora con su número, su índice, ¿ya? Y eso lo estamos haciendo aquí en reviews its. Entonces, fíjense, ¿sí? Esto era el primer review, Bromwell High is a cartoon comedy. Se representa con estos números. Bromwell es este número, High es este número, is es este número, a es este número, y así, ¿ya? Y cada palabra entonces tiene ahora una representación de un índice numérico único, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora puedo contar, por ejemplo, cuántas palabras hay en el vocabulario, y fíjense que en este problema existen más de 74.000 palabras únicas, ¿ya? Más de 74.000 palabras únicas, ¿de acuerdo? Eso va a componer el vocabulario de este problema, ¿ya? ¿Qué hacemos con las etiquetas? Las etiquetas eran strings que decía positive, negative. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que por cada positive que encuentre lo voy a cambiar por un número 1 y por cada negative que encuentre lo voy a cambiar por un número 0. ¿Sí? Entonces básicamente eso es más fácil porque es simplemente asignarle una etiqueta a cada uno de los, a cada una de los labels, ¿ya? Ahora, fíjense que cada review puede tener un número de palabras que es diferente, ¿cierto? Una persona podría escribir un review de 5 palabras, otra persona podría escribir un review de 100 palabras. Yo lo que necesito es uniformizar la longitud de las secuencias. Además de eso, tengo que hacerme cargo de algunos datos espurios. Por ejemplo, en este archivo en particular, yo quiero saber si existe algún review que tenga longitud 0. ¿Sí? Y entonces lo que hago arriba es contar cuántos reviews hay para diferentes longitudes, ¿sí? Y luego extraigo el valor de las longitudes de reviews de la posición 0, que son los valores del 0, ¿sí? Y fíjense que lo que obtengo es que tengo un review de longitud 0, por alguna razón en el archivo habían 2 saltos de líneas continuos, y por lo tanto al eliminarlos había quedado como un espacio en blanco y medio, sin palabras, ¿sí? Y el review más largo es aquel que tiene 2.514 palabras. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacernos cargo de esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer en estas 5 líneas de código es eliminar los reviews que tienen longitud 0. ¿Ya? Entonces, para eso simplemente me voy a estas listas de reviews ints, busco aquellas que tienen longitud 0, registro sus índices y después simplemente las filtro para sacarlas del conjunto de frases. ¿Ya? Inicialmente habían 25.001 reviews. Al eliminar ese que había que tenía longitud 0, ahora solo tengo 25.000 reviews. ¿Ok? Ahora, tengo que hacerme cargo de la longitud variable. ¿Sí? Hay reviews que son muy cortos, hay reviews que son muy largos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es uniformizar los tamaños de los reviews. Aquellos que son, yo voy a definir un tamaño estándar. Yo voy a decir, por ejemplo, voy a tomar 200 palabras por review. Aquellos reviews que tengan menos de 200 palabras, les voy a aplicar padding. Así como se aplica en imágenes, aplicarle padding significa que voy a rellenarlas con algo. Y aquellos reviews que tengan más de 200, simplemente lo que voy a hacer es truncar. Voy a tomar solo un subconjunto de palabras para hacer el análisis. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es justamente eso. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es justamente eso. Esta función pathFutures recibe las listas de los reviews y yo tengo la secuencia que yo quiero llenar. ¿Sí? Voy a crear una matriz gigante de características, todas rellenadas con 0, y luego simplemente voy a rellenar, ¿sí? Voy a rellenar esa matriz con toda la data. Por ejemplo, en una determinada fila, en donde haya reviews que son más cortos que esta longitud,
los voy a poner al final y todo lo primero va a ser rellenado de ceros. O sea, los ceros siempre se rellenan a la izquierda de la sentencia. Con aquellos que tengan más elementos, simplemente voy a tomar los primeros 200 palabras y esas las voy a colocar dentro del vector característico. ¿Ok? Yanina, eso sería un hiperparámetro igual, dependiendo del tamaño del seg, me puede variar el desempeño, ¿no? Sí, obviamente es un hiperparámetro y uno tiene que decidir qué valor utilizar. También va a repercutir la eficiencia, qué tan rápido se entrena. Si son consecuencias más largas va a tomar más tiempo, consecuencias más cortas va a tomar menos tiempo. ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el padding. Voy a seleccionar 200 términos para cada secuencia. ¿Sí? Y entonces fíjense que cuando imprimo, hay ahora algunos elementos que están con padding, otros que no. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora la matriz luce como de esta forma. ¿Ya? Ok, fíjense que ahora la data está compuesta por una matriz numérica con números enteros, ¿sí? Matriz numérica con números enteros, pero lo bueno es que cada review tiene una dimensión uniforme. Cada review tiene 200 futures, ¿sí? Cada review tiene 200 futures. Entonces, voy a proceder a hacer la partición de los datos. Aquí no voy a entrar mucho en detalles porque básicamente lo que estamos haciendo es, de esos 25.000 reviews que tengo, voy a dividir 80% para entrenamiento y de lo que queda, la mitad para validación, la mitad para test, ¿ya? Entonces hacemos eso y tenemos esto entonces, ¿no? Me quedan 20.000 reviews para entrenamiento, 2.500 reviews para validación y 2.500 reviews para test. Como los datos ya están en una forma de numérica, ¿ya? Pero, ojo, todavía siguen siendo números enteros, ¿ya? Luego les voy a explicar, en un ratito les explico cómo esos números enteros se transforman en vectores, porque fíjense que cada palabra, yo no quiero que sea un número entero, yo quiero que una palabra sea una representación de un vector, ¿sí? En donde ese vector va y se multiplica por los matrices de los pesos. Ya llegamos a eso ahora, ¿ya? Voy a crear los datasets, entonces, ¿sí? Si yo tengo arreglos de NumPy, ¿ya? Si yo tengo arreglos de NumPy, puedo utilizar una clase de PyTorch que se llama TensorDataset, en donde le voy a mandar directamente la data numérica, ¿sí? Sin tener que leer archivos y cosas así como lo están haciendo en la tarea, ¿sí? Sino que directamente leo la data a través de este TensorDataset. Y luego tengo los data loaders, ¿no? Los data loaders para entrenamiento, validación y test, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces ahora sí llegamos a donde tenemos que crear la red neuronal, ¿ya? Mi red neuronal va a estar compuesta por una capa LSTM, ¿sí? Una capa LSTM, y va a estar compuesta por una fully connected, que va a tomar la salida del LSTM y me va a entregar la clase del review, ¿de acuerdo? Pero además de eso, fíjense que la entrada a mi red, por ahora, si es que yo le mandara la data que tengo en este data loader, la entrada va a ser números, índices, ¿ok? Índices numéricos. Entonces, ¿cómo convierto esos índices numéricos a un vector? Eso lo voy a hacer a través de una técnica que está bien implementada en PyTorch, que se le llama embedding. ¿Ya? Se le llama embedding. Por ejemplo, si mi diccionario, mi conjunto de palabras, tiene 74.000 palabras, lo que voy a crear es una matriz de parámetros que tenga tantas filas como palabras hayan y tantas columnas como dimensiones yo quiero que sea el embedding. Por ejemplo, si yo asumo que quiero un embedding de 64 dimensiones para cada palabra, entonces voy a crear una matriz que tenga 74.000 filas por 64 columnas. ¿Por qué tiene que haber tantas filas como palabras hayan en el vocabulario? Porque cuando ingrese un dato y me diga tal palabra tiene índice 5, yo voy a ir a tomar la fila 5 de esa matriz para usarla como vector en mi computación. ¿De acuerdo? A eso se le llama una capa de embedding. Una capa de embedding es básicamente una gran matriz que guarda un vector por cada palabra y que se aprende junto con el entrenamiento de toda la red. ¿Ya? Quiere decir que en este caso yo voy a crear un embedding propio para el problema.
Uno también lo que podría hacer es tomar, por ejemplo, un embedding preentrenado desde embeddings como Word2Vec o GloVec, que son embeddings que han sido entrenados de otra forma para darnos vectores característicos para palabras, ¿ya? Veamos, ¿sí? Veamos, bueno, esto es utilizar el GPU. Y aquí tengo, miren, la red neuronal, ¿sí? Voy a crear una clase para la red neuronal. Esta clase va a tener algunos parámetros, como por ejemplo el tamaño de salida de la red neuronal, el número de capas, ¿sí? El número de capas de la LSTM, el tamaño de la dimensión oculta, cuál va a ser el tamaño de ese vector H que nosotros tenemos en nuestra red, ¿sí? Y entonces mis módulos son los siguientes. Son la capa de embedding, que va a tener tamaño de vocabulario de filas y dimensión del embedding de columnas. Es una matriz gigantesca, así que yo tengo muchas palabras, ¿ya? Y luego creo el LSTM. Fíjense que crear el LSTM es simplemente colocar esto. nn.lstm, dimensión del embedding. Tengo que decirle cuál es la dimensión de los vectores de entrada. Cuántas unidades ocultas hay, cuál es la dimensión del vector oculto. Cuántas capas tiene este LSTM. Si es que voy a utilizar dropout dentro del LSTM. Y también decirle, este es un parámetro que indica si es que la data cuando va a entrar a esta capa tiene la dimensión del batch como primera dimensión, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque en PyTorch uno puede, para redes recurrentes sobre todo, uno puede cambiar la forma como envía la data. Uno podría tener, por ejemplo, la data de una forma distinta, de tal manera que la dimensión del batch no es la primera, sino que podría ser la segunda, ¿ya? Pero básicamente aquí, si yo estoy creando la data tal cual hemos visto siempre en nuestro curso, ¿sí? Entonces tendría que enviarle batch fields, porque todo el tiempo nosotros hemos estado creando batches en donde la primera dimensión de los batches era siempre la dimensión del batch, ¿ok? Creo una capa dropout adicional, que va a ser la capa que voy a utilizar para la salida, y aquí viene un fully connected, un MLP, junto con una función sigmoide para la clasificación final. Recuerden que es un problema binario, y como es un problema binario, simplemente voy a utilizar una función sigmoide de activación para hacerlo, ¿sí? Miren, el forward es muy sencillo, ¿sí? Aplico los embeddings, ¿sí? Aplico el embedding para una cierta frase X. Estos embeddings van a contener los vectores, ¿sí? Los vectores de esas palabras que vienen en X, ¿ok? Y luego voy a introducir esos embeddings en el LSTM. Fíjense una cosa, la función forward recibe, además de la entrada, recibe un estado oculto. Yo, al momento de entrenar esta red, tengo que hacerme cargo de tener un estado oculto inicial, que va a valer 0, recuerden que les dije que valía 0, y ir mandándolo al forward cada vez que lo ejecuto, ¿ya? Y además de eso también, este forward tiene que tener como salida el estado oculto que calculó, porque eso lo tengo que ocupar en la siguiente pasada, ¿de acuerdo? ¿Ok? Profe, ¿Sí? me queda una duda con el dropout que se aplica a la salida de la LSTM, porque no que esa LSTM ya tenía su propio dropout adentro. Ah, es que este dropout que está aquí es para la última salida, es para el último estado oculto, Ah, ya. al cual no se le aplica dropout, porque dropout se le aplica a los estados internos, ¿cierto? Sí, que está aquí, miren, justamente, ¿ya? Ahora les explico, ¿ya? Ok, miren, cuando yo ejecuto el LSTM, ¿ya? Cuando yo ejecuto el LSTM me retorna dos cosas, me retorna las salidas y los estados ocultos, ¿ya? Me retorna las salidas y los estados ocultos, ¿ya? De estas salidas, ¿ya? De estas salidas, yo solamente voy a tomar el último valor de salida del LSTM. ¿Saben por qué? Porque el LSTM, recuerden que me genera una salida por cada tiempo. Si esta secuencia X tenía 200 palabras, ¿sí? Significa que esta salida de aquí son las 200 salidas de cada una de esas palabras. ¿De acuerdo? Entonces vienen concatenadas. En realidad el LSTM me está entregando con todo ese bloque de información
en donde yo tengo las salidas de cada tiempo, ¿sí? Pero a mí no me interesa, para esta aplicación de clasificación, a mí no me interesa las salidas de los tiempos anteriores, me interesan las salidas del último tiempo, porque ese último tiempo es el vector que yo voy a utilizar para clasificar, ¿sí? Entonces, por eso aquí lo que estoy haciendo es tomando solamente el último vector de esa secuencia de salida, ¿ya? A ese último vector le aplico dropout, le aplico el fully connected, le aplico el sigmoide y lo devuelvo, ¿de acuerdo? Profe, pero entonces lo que sale de la LSTM es una secuencia de palabras en formato embebido. La salida de la LSTM es el procesamiento de cada palabra, ¿sí? El procesamiento de cada palabra. Entonces, por ejemplo, si el módulo de LSTM te está retornando un vector de dimensión 10 por cada palabra, este LSTM-out es el conjunto de todos los vectores de 10 dimensiones por cada palabra que tú procesaste. Pero es simplemente, si uno lo invirtiera, digamos, es simplemente ¿qué sería en la práctica? ¿Serían las palabras en las mismas palabras originales en un orden distinto? ¿O No, como que no no, entiendo no. qué hace la recurrencia al final? Esto, pues, vamos a verlo aquí. Déjenme ver. Aquí, ¿sí? Estos valores de salida, cuando procesaste la primera palabra con la red neuronal, se genera una salida en ese tiempo. Luego procesas la Pero esa segunda. salida en este caso no sería positivo o negativo por cada palabra, ¿o sí? ¿Por qué Eso es lo que no positivo? entiendo. No, son vectores, simplemente. Son vectores. Fíjate que la salida de la red recurrente déjenme ver, tengo por aquí de acá, ¿sí? Fíjate que la salida, ¿sí? La salida es un vector, que es este h, es este valor de aquí, ¿sí? Este módulo ingresó una palabra, se multiplicó por WH, por VH y te generó un vector. Ese vector es el que tienes en el tiempo cero. La Pero ahí segunda la palabra, salida esperada con la que aprende esa red, ¿qué es? Entonces, o sea, ¿cuál es como qué es lo que busca generar esa red recurrente en ese caso? Eso es lo que no entiendo. te genera todo siempre. O sea, te genera todos los vectores, así tú no los vayas a utilizar, porque eso es lo que está pasando en el script. Me está generando todos los vectores de salida, pero a mí no me interesan todos, me interesa solo el último. ¿Entiendes? Sí, o sea, lo que no entiendo es, porque ya cuando veíamos en la diapo, yo fiteo la red recurrente respecto a una salida esperada, ¿cierto? Sí. Pero esa salida esperada, ¿qué es? No es el sentimiento en este caso. Sí, porque la salida esperada es el sentimiento que está generando el último vector de salida de haber procesado toda la secuencia. ¿Sí? Pero el módulo LSTM, tal cual está implementado en PyTorch, te devuelve todos los estados ocultos como salida, todos. O sea, si tu secuencia tenía 200 palabras, te está generando 200 vectores, de los cuales para esta aplicación a mí no me interesan los primeros 199, me interesa solo el último, porque es ese último el que lo voy a poner en un MLP para generar el sentimiento, calcular el loss y hacer el backpropagation. ¿Sí? Le voy a dar una vuelta porque no me quedó claro. Ya, ok. Eso, en este caso en particular, ¿sí? En este caso en particular, yo no estoy interesado en procesar cada una de las salidas de la red recurrente. Recuerden que la red recurrente está generando un vector por cada palabra que ingresa. Ingresa una palabra, genera un vector. Pasa al siguiente tiempo. Ingresa una palabra, genera un vector. Ingresa al siguiente tiempo. Entra una palabra, sale un vector. Pero esos vectores intermedios para la aplicación de clasificación no me interesan. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es lo que la red está consumiendo de la secuencia para que llegue al final, y ese último valor de salida final es recién el que yo voy a utilizar para
para hacer la clasificación. ¿De acuerdo? Es por eso que en el script es así. ¿Sí? LSTM, yo le ingreso la secuencia y me retorna toda una secuencia de outputs. Pero a mí no me interesan todas las secuencias de outputs, me interesa solo la final. Y por eso tomo esa salida final y esa recién lo paso a dropout, esa recién lo paso al fully connected, esa recién le hago sigmoide y esa recién la devuelvo. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Sí. Cuando hemos visto redes convolucionales, antes de, por ejemplo, pasar por la capa densa, la última, Ujú. estaba esta definición súper como ilustrativa de que era como el backbone o la representación de features en las Ujú. capas convolucionales. Acá, ¿qué sería antes de que uno la pase como a la capa fully connected? ¿Sería como, serían estos embeddings aprendidos? ¿Qué hay ahí? ¿Como contextualización de features por palabras, por token? Es que en realidad lo que está pasando es que en cada tiempo estamos obteniendo una representación latente de la frase hasta ese momento. ¿Sí? Sería esto. Miren que aquí está así. ¿Sí? Ingresa la primera palabra y de salida tengo un vector que es como la representación latente de esa primera palabra. Ese mismo output entra al siguiente tiempo, junto con la segunda palabra, que ahí se genera un vector latente que contiene la información de toda la frase hasta ese momento. ¿Sí? Ingresa la siguiente palabra y ahí se genera un vector de nuevo, en donde ese vector es un vector latente que representa toda la información de la frase hasta ese momento. Por eso es que tiene sentido que yo voy haciendo esto y el vector que me interesa para hacer clasificación es el último. ¿Por qué? Porque este último vector es el que tiene la representación latente de toda la frase que fue consumida hasta ese momento. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Ok. Eso. Nos vamos a quedar ahí. ¿Ya? Nos vamos a quedar ahí. Nos faltarían aquí algunos detalles nomás de este notebook, porque después, fíjense que la arquitectura de la red es esa, es muy simple. Luego simplemente vamos a hacer nuestro bucle de entrenamiento, que es lo que ya nosotros sabemos hacer, y hacer algunos testings para ver cómo funciona esto. Ya, eso lo vemos el día, no, el día lunes no, porque no tenemos clases, lo vemos después del receso. ¿Ok? Bien, eso, nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. ¿Hay quiz a la vuelta del receso? ¿No hay? Hay quiz a la vuelta del receso, No, pues sí o sí, profe. de estas clases. Bueno, si ustedes han venido a las clases no tienen problema, yo creo que los que no vienen a las clases tienen que mirarse los Pero videos sí o entra sí. también de lo que no se preguntó de la computer vision, No, o entra lo que solo de hemos esto visto último. solo esta semana. Ah, ya. Ya. Sí, ya, eso. Estefano, ¿podemos hacer el quiz esta semana? Se van a morir los que no lo tienen planeado. No, ¿por qué? ¿Por qué no hacerlo a la vuelta del receso? Muy- Para que el receso sea receso. Solo por eso. pero no, no, sí. Pero si el receso, pues el quiz lo van a hacer el lunes, después del receso. Lo que pasa es que, sí, bueno, no sé. Ahí lo vemos. ¿Ya? Eso, les agradezco por venir a la clase. Espero que tengan un buen descanso y espero que aprovechen el tiempo del receso. Gracias, Cuídense. profe. Nos Vale, vemos. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Profe. Chao, nos vemos. Chao, profe.